En los últimos meses dentro del mundo financiero se ha encendido una alarma que pocos esperaban ver tan pronto. La industria tecnológica, especialmente la vinculada a la inteligencia artificial, ha experimentado un crecimiento vertiginoso que, para muchos, parecía imparable. Grandes compañías han reportado cifras extraordinarias, los inversores minoristas han entrado en masa buscando no quedarse atrás, y los medios han presentado este auge como una especie de nueva era, donde la IA será el motor económico más potente de las próximas décadas. Sin embargo, detrás de todo este entusiasmo, han empezado a aparecer voces que cuestionan si la situación actual realmente es sostenible. Una de las señales más contundentes que se ha observado recientemente es el movimiento de un conocido gestor que decidió deshacerse prácticamente en su totalidad de su portafolio habitual para centrarse únicamente en posiciones que apuestan a que el entusiasmo del mercado en torno a la inteligencia artificial está inflado y podría revertirse. Lo relevante aquí no es la figura del inversor, sino la magnitud del gesto, vender casi todo y dedicar alrededor del 80% de la exposición de su cartera a instrumentos financieros diseñados específicamente para beneficiarse si ciertas empresas tecnológicas sufren un revés significativo. Las protagonistas de estas apuestas son dos gigantes del momento. Por una parte, la en un tiempo reciente coronada como la empresa pública más valiosa del mundo, líder innegable en el desarrollo de hardware especializado para IA, y por la otra, una compañía que ha construido gran parte de su atractivo gracias a su narrativa de que será una pieza esencial en el despliegue y adopción de sistemas basados en inteligencia artificial dentro de gobiernos, corporaciones y organismos estratégicos. Ambas han captado la atención de millones de inversores durante este periodo de euforia, en parte porque sus acciones han experimentado subidas espectaculares que han reconfigurado el panorama financiero global. Los números hablan por sí solos. Una de estas empresas ha subido alrededor de un 40% en lo que va del año, mientras que la otra ha superado incluso el 170%. Estas cifras no solo demuestran el nivel de entusiasmo y confianza previa del mercado, sino que también plantean preguntas serias acerca de si estos incrementos están respaldados por fundamentos sólidos o si son consecuencia de un apetito desmedido por participar en un boom que muchos consideran histórico. Lo interesante es observar cómo, justo en medio de esta corriente de optimismo, surge una postura completamente opuesta, que sugiere que este crecimiento podría estar siendo sobrevalorado o que al menos las expectativas podrían estar exagerándose. La decisión de apostar en contra de estas tendencias no se basa únicamente en intuiciones, sino que está respaldada por el análisis detallado de varios indicadores del mercado. Se examina especialmente cómo estas empresas han pasado de niveles de valoración relativamente habituales a múltiplos muy superiores a sus promedios históricos, impulsados por un entusiasmo colectivo que podría no sostenerse en el tiempo. La reflexión que surge es si el mercado está valorando estas compañías por lo que realmente son hoy o por una versión idealizada de lo que podrían llegar a ser en un futuro incierto. Tal como ocurre cada trimestre, los grandes gestores de fondos están obligados a declarar sus holdings en documentos públicos conocidos como informes 13F. Estos reportes permiten a cualquier persona observar qué compañías mantienen en cartera, cuáles han incrementado, cuáles han reducido, y en este caso particular, hacia dónde se está dirigiendo su convicción operativa. El último informe publicado muestra un giro radical, la venta casi absoluta de acciones de empresas sólidas de sectores muy diversos, desde tecnología y salud hasta comercio electrónico o manufactura avanzada. Esto implica que no se trata de una desconfianza aislada hacia compañías específicas, sino de una visión más amplia donde se percibe un riesgo sistémico en el comportamiento del mercado actual. Entre las ventas recientes se encuentran títulos de corporaciones líderes a nivel mundial, compañías reconocidas por su solidez financiera, su diversificación global y su capacidad de crecer incluso en entornos económicos complicados. El hecho de que se hayan liquidado posiciones en empresas con estructuras tradicionales, estados de resultados robustos y modelos de negocio comprobados refuerza la idea de que el análisis detrás de esta estrategia es mucho más profundo que simplemente señalar a dos empresas tecnológicas sobrevaloradas. Lo que parece estar transmitiendo este cambio drástico
es una advertencia: la valoración general del mercado podría estar adelantándose demasiado rápido a los resultados reales. Otro punto importante dentro de este contexto es la percepción de burbuja. Aunque el término suele utilizarse con frecuencia cuando se habla de sectores que experimentan grandes subidas, en este caso el argumento se centra en que la inteligencia artificial ha provocado una presión de compra tan fuerte que podría haber creado una especie de microburbuja dentro del sector tecnológico, especialmente alrededor de aquellas compañías que están más asociadas simbólicamente a la revolución de la IA. De hecho, hay inversores que, sin entrar en detalles técnicos, simplemente compran estas acciones porque temen quedarse fuera del cambio tecnológico más importante del siglo, lo cual siempre es un indicio de comportamientos impulsivos en los mercados financieros. A medida que el análisis se profundiza, surge una pregunta clave: ¿qué factores podrían estar indicando que el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial está llegando a un punto irracional? Para responderla, se considera no solo la evolución de los precios de las acciones, sino también el ritmo de inversión en infraestructura, el avance de los competidores, los cambios en las estimaciones de ingresos futuros y la tendencia general en múltiples industrias que dependen de la tecnología. La tesis que comienza a tomar fuerza es que el mercado está adelantando demasiado valor a empresas cuya realidad futura, aunque prometedora, todavía no está garantizada ni completamente clara. Sin embargo, lo más relevante de esta primera parte es reconocer que la discusión ya no gira únicamente en torno al éxito o fracaso de empresas específicas. El foco está en identificar si el mercado está construyendo expectativas que se sostendrán en los próximos años, o si, por el contrario, nos encontramos ante un ciclo de euforia que podría corregirse abruptamente. La historia financiera demuestra una y otra vez que cuando las valoraciones crecen más rápido que los fundamentos, la corrección es inevitable. Y así, con un gesto que sorprendió al mercado completo, este gestor envía un mensaje claro: mientras muchos celebran el ascenso exponencial de la inteligencia artificial, existen razones para pensar que podría estar sobrevalorada y que los riesgos asociados al exceso de optimismo empiezan a hacerse visibles. Lo que nos queda ahora es profundizar en las razones detrás de estas apuestas, analizar los fundamentos de las compañías implicadas y evaluar si la predicción de un ajuste inminente tiene sustento real o si simplemente se trata de una visión demasiado pesimista. Para comprender mejor la magnitud del movimiento que ha despertado tanto interés en el mercado, es necesario analizar cómo funciona el mecanismo a través del cual los grandes gestores de capital reportan sus posiciones. Cada trimestre, los fondos de inversión que administran cientos o miles de millones en activos deben hacer pública su cartera mediante un documento llamado 3. Estos informes son como una radiografía que permite ver, con cierto retraso temporal, cuáles son las apuestas estratégicas de cada fondo, qué empresas han aumentado su participación, cuáles han sido vendidas completamente y cuáles han sido incorporadas recientemente. El reporte más reciente publicado por este gestor no solo mostró un cambio direccional, sino un auténtico vuelco estratégico. Una cartera tradicional compuesta por empresas de distintos sectores fue prácticamente desmantelada. En su lugar, el documento refleja una fuerte concentración en posiciones diseñadas específicamente para obtener beneficios en caso de una caída pronunciada en el precio de determinadas acciones tecnológicas. Este tipo de comportamiento siempre atrae la atención porque marca un contraste absoluto con la tendencia dominante del mercado, donde la mayoría de inversores, grandes y pequeños, sigue apostando por el crecimiento continuo del sector de la inteligencia artificial. Antes de profundizar en las dos empresas tecnológicas más mencionadas dentro de esta estrategia, resulta relevante estudiar el resto de los movimientos que aparecen en el informe. Lo primero que resalta es que la cartera original incluía compañías ampliamente reconocidas por su estabilidad, su capacidad de generar beneficios consistentes y su resiliencia ante ciclos económicos desfavorables. Encontramos empresas del sector salud con ingresos predecibles, compañías tecnológicas globales con una base de usuarios masiva, firmas dedicadas al comercio electrónico internacional, conglomerados con operaciones diversificadas y compañías manufactureras con posiciones competitivas muy sólidas dentro de sus industrias. La decisión de retirar posiciones en negocios de este calibre no suele tomarse a menos que exista una lectura muy estructurada del mercado. En otras palabras, deshacerse de empresas que históricamente se han comportado bien
incluso en escenarios de volatilidad elevada, sugiere que la visión detrás de esta decisión es mucho más profunda que simplemente desconfiar de un par de compañías tecnológicas sobrevaloradas. Indica una interpretación general de que los precios actuales de numerosas acciones podrían estar reflejando expectativas demasiado optimistas y que en caso de que el contexto económico cambie, la corrección podría ser mucho más amplia de lo que muchos inversores anticipan. Entre las empresas que fueron vendidas se encuentran organizaciones con una reputación incuestionable en sus respectivos sectores. Algunas operan en el campo de la salud, un ámbito que suele ser considerado defensivo debido a que la demanda de servicios médicos no disminuye de forma significativa durante las recesiones. Otras pertenecen al mundo de la tecnología social, donde la publicidad digital y el análisis de datos han generado enormes flujos de ingresos durante la última década. También se observan ventas en compañías dedicadas a la moda, la cosmética y la manufactura avanzada, todas ellas con modelos de negocio robustos y niveles de rentabilidad atractivos. La presencia de compañías asiáticas dentro de las desinversiones también es reveladora. Algunos de estos grupos han sido, durante años, líderes en comercio electrónico, semiconductores y servicios digitales de gran alcance. La salida de estas posiciones puede interpretarse como una señal de que el gestor no solo está evaluando el mercado estadounidense, sino que su visión abarca también los riesgos asociados a economías emergentes, cadenas de suministro globales y políticas regulatorias cada vez más exigentes. A pesar de haber liquidado casi toda la cartera, el informe muestra que se ha mantenido una posición pequeña en una empresa dedicada al sector textil y de consumo premium. Este detalle ha despertado curiosidad porque contrasta con la estrategia general de venta masiva. Sin embargo, cuando se analiza más detenidamente, esta pequeña excepción no invalida la tesis central. La cartera fue limpiada deliberada y estratégicamente con el objetivo de concentrar recursos y atención en posiciones bajistas de alto impacto potencial. La lectura más lógica de este conjunto de decisiones es que el mercado podría estar entrando en un punto donde la diferencia entre el valor real de los negocios y el precio al que se están negociando sus acciones es lo suficientemente grande como para generar preocupación. Esta brecha entre valor y precio suele aparecer en momentos de euforia colectiva, donde la percepción del mercado es tan positiva que los inversores tienden a comprar sin evaluar con profundidad los fundamentos financieros. Esta situación es especialmente común en sectores donde una tecnología emergente genera la ilusión de que todo crecimiento será infinito y que los resultados presentes son solo el inicio de una expansión perpetua. El sector de la inteligencia artificial, por su impacto mediático y por las narrativas que lo rodean, está siendo uno de los principales focos de ese entusiasmo. La idea de que la IA cambiará por completo la economía global, optimizará procesos industriales, mejorará la productividad, acelerará el desarrollo científico y transformará sectores enteros, desde la medicina hasta la logística, ha impulsado una enorme demanda por parte de los inversores. Esto ha provocado flujos de capital impresionantes hacia compañías que, aunque prometedoras, todavía no han demostrado de manera tangible la totalidad del crecimiento que se les atribuye. Por eso es crucial analizar que el hecho de tomar una posición bajista no siempre implica desconfianza en el negocio de una compañía específica. Muchas veces significa cuestionar si el precio actual de una acción refleja expectativas razonables o si, por el contrario, incorpora un nivel de optimismo que podría resultar insostenible. En épocas marcadas por cambios tecnológicos disruptivos, es habitual que los mercados se adelanten y valoren a las empresas con una anticipación excesiva, asignándoles multiplicadores muy por encima de lo que sería justificable por sus ingresos reales, sus márgenes operativos o su capacidad futura de generar beneficios. Este comportamiento del mercado no es nuevo, se ha observado durante la burbuja de las .com, donde empresas con modelos de negocio incipientes alcanzaron valoraciones absurdas sin ingresos que las respaldaran. También ocurrió durante el auge del sector inmobiliario previo a la crisis financiera, cuando se asumió que ciertos activos seguirían subiendo indefinidamente. En el caso actual, el foco está claramente en la inteligencia artificial, que ha logrado captar la atención global como ninguna otra tecnología reciente. Al estudiar los movimientos de la cartera de este gestor y las empresas que decidió abandonar, se observa una coherencia clara. Se han vendido compañías con fundamentos sólidos,
pero cuyos precios actuales podrían estar reflejando el mismo exceso de optimismo que se ve en el sector de la inteligencia artificial. La implicación es que para este análisis, la posible corrección del mercado no se limitaría únicamente a empresas tecnológicas concretas, sino que podría extenderse a sectores aparentemente más estables si el sentimiento general cambia y los inversores empiezan a reevaluar sus expectativas. Una lectura más profunda de este contexto indica que el argumento no gira en torno a si la inteligencia artificial es o no una tecnología revolucionaria. Ese debate está resuelto. La IA ya está transformando industrias y seguirá haciéndolo en los próximos años. La cuestión real es si el mercado está valorando este futuro de manera equilibrada o si está descontando décadas de crecimiento en un lapso demasiado corto. Cuando eso sucede, incluso las mejores empresas pueden sufrir caídas abruptas si los resultados no se alinean perfectamente con las expectativas. Y así, al observar las decisiones reflejadas en el informe 13F, queda claro que este movimiento no pretende predecir el colapso de la inteligencia artificial como tecnología, sino anticipar la posibilidad de una corrección en las valoraciones actuales debido al exceso de entusiasmo. Esa diferencia es fundamental para entender el enfoque de esta estrategia. No se cuestiona la evolución de las compañías, sino las expectativas que se han creado alrededor de ellas. Cuando hablamos de crecimiento personal, muchas personas imaginan un camino lineal, casi perfecto, repleto de avances constantes y resultados previsibles. Pero la realidad es muy distinta. El desarrollo interior es un proceso irregular, lleno de pausas, de retrocesos aparentes y de momentos en los que pareciera que todo se estanca. Sin embargo, dentro de esa aparente inmovilidad, ocurren cambios profundos que no siempre se perciben de inmediato. Esta parte se enfoca justamente en ese punto, en la construcción silenciosa que se da mientras aprendes a conocerte, a tomar decisiones más maduras y a sostener tu propósito incluso cuando el ánimo no acompaña. Hay una trampa en la que muchos caen sin darse cuenta, pensar que solo están avanzando cuando logran resultados visibles. Pero no es así. A veces el aprendizaje más valioso surge cuando te detienes, observas, reflexionas y aceptas que no siempre puedes controlar el ritmo de todo lo que sucede a tu alrededor. De hecho, esa pausa forzada, que a veces se vive con frustración, es el terreno fértil donde se reorganizan tus ideas, donde la mente se aclara y donde tu personalidad madura. Sin esa etapa, sería imposible tomar decisiones conscientes sobre tu futuro. Lo curioso es que ese silencio, ese espacio donde pareciera que nada cambia, es en realidad el comienzo del cambio real. Las personas que no entienden esto se desesperan, se rinden rápido o vuelven atrás porque creen que no están avanzando. Pero tú estás aprendiendo a ver lo que muchos no ven, que para crecer no solo necesitas actuar, sino también aprender a sostenerte emocionalmente mientras nada parece suceder. Esa capacidad es una de las más poderosas que se pueden desarrollar. Esta parte también marca otro punto clave: dejar de perseguir la validación externa. Durante años, es probable que te hayas acostumbrado a medir tu valor según las opiniones de los demás, según sus expectativas, sus juicios o su aprobación. Pero mientras avanzas en este proceso, empiezas a notar que esas voces ajenas ya no pesan como antes. Hay un cambio interno que te está enseñando a construir tu propio criterio, a confiar más en lo que tú ves, en lo que tú sientes y en lo que tú decides. Y ese es el tipo de independencia emocional que transforma por completo tu manera de vivir. Aquí descubres que no necesitas impresionar a nadie, ni demostrar nada para justificar tu crecimiento. Solo necesitas ser coherente contigo mismo, incluso cuando el camino no sea claro o cuando la incertidumbre te obligue a detenerte. Por eso esta etapa puede sentirse confusa, porque estás rompiendo hábitos viejos, maneras de pensar que llevaban años instaladas, creencias que repetías sin cuestionarlas. Nada de eso se derrumba de un día para otro. Requiere paciencia, intención y sobre todo voluntad. A medida que avanzas, aparece una verdad incómoda. Muchas veces el problema no era tu falta de capacidad, sino todo lo que cargabas encima. Culpas, miedos, inseguridades, prejuicios, dudas sembradas por otros. Y de pronto te das cuenta de que no puedes construir una vida nueva sosteniendo los mismos patrones mentales de antes. Necesitas soltar. Y soltar duele. No porque dejar atrás lo conocido sea malo,
sino porque te obliga a enfrentarte a preguntas para las que no siempre tienes respuestas inmediatas. ¿Quién eres realmente cuando ya no actúas según los condicionamientos que te enseñaron? ¿Qué quieres ahora que estás empezando a escucharte a ti mismo? En esta parte también se vuelve evidente otro aspecto fundamental. No necesitas tener claridad absoluta para seguir creciendo. La claridad no siempre aparece antes del movimiento, muchas veces surge en medio del proceso. Quienes esperan tener todas las respuestas antes de dar un paso suelen quedarse quietos, atrapados en su mente. Tú ya estás aprendiendo que el avance llega caminando, no anticipándolo, y cada paso, por pequeño que sea, te da información nueva, perspectivas diferentes y una comprensión más profunda de ti mismo. Por eso esta etapa es tan valiosa. Aunque no lo parezca, estás construyendo una estabilidad emocional que antes no tenías. Estás aprendiendo a sostenerte por dentro, a escucharte más y a depender menos de factores externos. Estás desarrollando una visión más honesta sobre tus debilidades, no para castigarte, sino para entender qué necesitas reforzar. Y estás descubriendo que el tiempo no es tu enemigo, sino parte esencial del proceso. Aquí comienza un tipo de transformación que no siempre se nota por fuera, pero que cambia por completo lo que eres por dentro. Y cuando ese cambio interior se consolide, lo que ocurra en tu vida exterior será simplemente una consecuencia inevitable. Hay momentos en la vida en los que, sin darte cuenta, te conviertes en un extraño dentro de tu propia historia. Sigues una rutina, cumples expectativas, haces lo que se supone que deberías hacer, pero algo en ti se siente desconectado, como si estuvieras viviendo una versión reducida de lo que realmente podrías llegar a ser. Esta parte habla precisamente de ese choque interior, el instante en el que descubres que llevas demasiado tiempo funcionando en modo automático, repitiendo patrones que ya no representan la persona que estás aprendiendo a construir. Ese despertar no ocurre de un solo golpe, es un proceso que empieza con ciertas incomodidades, pequeños detalles que ignoras al principio, pero que poco a poco se vuelven imposibles de esquivar. Tal vez ya no disfrutas lo que antes te entretenía, tal vez las mismas metas que antes te emocionaban ya no te generan impulso. O quizás sientes un cansancio profundo que no se cura con descanso físico, porque no se trata de falta de sueño, sino de falta de propósito. Ese tipo de agotamiento solo aparece cuando estás viviendo desde contradicciones internas. Y lo más desafiante de esta etapa es que no puedes engañarte por mucho tiempo. Puedes intentar distraerte, justificarte, ocupar cada minuto de tu día para evitar pensar. Pero aún así, esa voz interna regresa, insistente, exigiendo que mires aquello que llevas tiempo evitando. Es una confrontación necesaria, no la puedes posponer eternamente, porque cuanto más la bloqueas, más te fragmentas por dentro. En esta parte empiezas a entender que crecer no es solo mejorar o avanzar, también implica desarmar, desaprender, desmontar. No puedes construir una identidad sólida sobre una base llena de dudas, miedos o creencias impuestas por otros. Tienes que vaciar, revisar y reemplazar. Y ese proceso es incómodo, a veces doloroso, pero indispensable, porque no puedes aspirar a una vida coherente si sigues sosteniendo hábitos o ideas que te alejan de tu verdadera esencia. Aquí también surge una verdad fundamental: no te conocías tan bien como creías. Todos cargamos una historia interna, llena de interpretaciones, traumas, recuerdos selectivos y conclusiones que asumimos como verdades absolutas. Pero cuando empiezas a ver las cosas con mayor claridad emocional, descubres que muchas de esas conclusiones estaban incompletas o distorsionadas. Tal vez creciste pensando que eras débil porque en algún momento te quebraste, o que eras poco valioso porque alguien, desde su propia inseguridad, te lo hizo creer, o que no eras capaz de lograr demasiado porque nunca te dieron espacio para intentarlo. Pero aquí, en esta etapa, empiezas a desafiar cada una de esas ideas. Dejas de aceptar todo lo que tu mente te dice sin cuestionarlo, y sobre todo, comienzas a ver que muchas de tus heridas no eran señales de incapacidad, sino pruebas de cuánta fortaleza has tenido para llegar hasta aquí. La mirada sobre ti mismo cambia, no desde la soberbia, sino desde la honestidad. Otro punto importante de esta parte es la relación con el fracaso. La mayoría crece con la idea de que fallar es un signo de incompetencia, una humillación, algo que debe evitarse a toda costa.
Pero tú estás descubriendo que el fracaso es mucho más que eso. Es una brújula, un indicador, un maestro brutal, sí, pero también extraordinariamente preciso. Te muestra qué cosas no estaban alineadas contigo. Te señala dónde había ilusiones vacías, dónde estabas actuando desde el miedo o desde la necesidad de aprobación, y también te revela qué aspectos de tu carácter necesitan ser fortalecidos. Lo que al principio parece una caída dolorosa, con el tiempo se convierte en información invaluable. A veces necesitas tropezar para mirar de cerca lo que antes pasabas por alto, y cuando lo entiendes, el fracaso deja de asustarte. No porque quieras volver a vivirlo, sino porque reconoces su propósito. Ya no lo ves como un fin, sino como un filtro. Separa lo que es genuino de lo que era superficial. En esta parte también empiezas a comprender la importancia de la disciplina emocional. No se trata solo de esforzarte, sino de sostenerte. Sostener tu palabra, tus límites, tus decisiones, incluso cuando el entorno no te acompaña. Porque una cosa es tomar una decisión motivado, inspirado, lleno de impulso, y otra muy distinta es mantenerla cuando la emoción desaparece. Muchos empiezan con fuerza pero se rinden cuando llega el primer obstáculo. Tú, en cambio, estás aprendiendo a desarrollar esa consistencia interna que no depende del ánimo, sino del compromiso contigo mismo. Y aquí aparece uno de los conflictos más profundos del crecimiento. Para avanzar, debes renunciar a versiones pasadas de ti. Debes dejar ir comportamientos que fueron útiles en su momento, pero que ya no tienen lugar en esta nueva etapa. Debes soltar relaciones que ya no se alinean con lo que estás construyendo. Debes despedirte de la comodidad de lo conocido y aceptar que el cambio real requiere sacrificios emocionales. Crecer implica duelo, porque toda transformación auténtica exige dejar atrás algo que durante años te acompañó. Pero, a pesar de esa incomodidad, empiezas a notar algo esperanzador. Cada renuncia abre espacio para nuevas posibilidades. Cada límite que marcaste te devolvió libertad. Cada decisión difícil te fortaleció más de lo que imaginabas. Y cada paso que diste hacia tu propio bienestar te recordó que, aunque este proceso sea complejo, vale profundamente la pena. Esta parte marca un punto de madurez, el momento en el que ya no buscas respuestas rápidas o soluciones mágicas. Buscas profundidad, coherencia, propósito, y esa búsqueda es el verdadero inicio de tu transformación más sólida. Hay un momento en el proceso de crecimiento donde comienzas a notar un cambio sutil, casi imperceptible para quienes te rodean, pero profundamente claro para ti. Es como si de pronto te dieras cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ciertas palabras ya no te hieren de la misma manera, de que ciertas situaciones que antes te sacaban de equilibrio, ahora te encuentran más firme, más consciente, más ubicado en ti mismo. Esta etapa marca precisamente ese punto, el instante en el que descubres que estás empezando a operar desde una nueva versión de ti, aunque todavía estés aprendiendo a habitarla por completo. No se trata de sentirte invencible ni de aparentar que nada te afecta. Es más profundo que eso. Es la comprensión de que tienes más control sobre tu mundo interno de lo que creías. Antes, cualquier comentario incierto podía derrumbarte. Antes, necesitabas constantemente la aprobación para sentir que ibas en la dirección correcta. Antes, una crítica podía paralizar tu avance durante días. Pero en esta etapa empiezas a ver que esas estructuras emocionales ya no dominan tu vida de la misma forma. Lo interesante es que este cambio no se da porque mágicamente dejaste de sentir, sino porque aprendiste a interpretar tus emociones con más madurez. Te diste cuenta de que no todo lo que sientes es un reflejo de la realidad. Muchas veces es un reflejo de tu historia, de tus heridas, de tus viejos temores. Y esa claridad emocional te permite responder desde un lugar más consciente. En lugar de reaccionar, eliges. En lugar de explotar, respiras. En lugar de huir, observas. La diferencia es enorme. En esta parte del proceso también nace una fuerza que antes quizá no reconocías, tu capacidad de tomar distancia. No distancia fría, no distancia indiferente, sino esa distancia saludable que te permite evaluar situaciones sin quedarte atrapado emocionalmente. Empiezas a identificar qué conversaciones vale la pena sostener y cuáles no llevan a ningún lado. ¿Qué vínculos suman a tu vida y cuáles solo drenan tu energía? ¿Qué batallas tienen sentido y cuáles simplemente no son tuyas? Y aunque al principio esa selección te genera culpa, porque durante años te enseñaron a complacer,
a cargar con responsabilidades ajenas, a decir que sí aunque quisieras decir que no. Poco a poco descubres que poner límites no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que se respeta, y cuando empiezas a respetarte, tu vida comienza a reorganizarse de forma natural. Esta etapa también te confronta con una de las verdades más incómodas del crecimiento. No todos estarán felices con tu evolución, no porque estés haciendo algo malo, sino porque tu cambio expone las incoherencias, las inseguridades o las expectativas de los demás. Algunas personas se sentirán amenazadas por tu nueva claridad, otras interpretarán tu distancia como rechazo, cuando en realidad es autodefensa, y algunas simplemente no estaban destinadas a acompañarte a esta nueva versión de tu vida. Aceptar esto no es fácil, a veces duele más perder personas que perder oportunidades, pero es un dolor que enseña. Te muestra que aferrarte a lo que ya no encaja solo prolonga el desgaste. Te enseña que no puedes cargarte el peso de otros si eso implica abandonar tu propio camino. Y te recuerda que tu paz es demasiado valiosa como para sacrificarla en vínculos que no saben sostenerse sanamente. En medio de estos cambios también surge una sensación nueva, la posibilidad real de construir sin tantos obstáculos internos. Antes todo te costaba más, porque luchabas constantemente contigo mismo. Tenías dudas, querías avanzar pero algo en tu interior te retenía, buscabas estabilidad afuera cuando todavía no la habías construido adentro. Ahora, en cambio, empiezas a trabajar desde una base más firme, tu energía se vuelve más enfocada, tu intención se vuelve más clara, tu mente se vuelve más estratégica porque ya no está tan llena de ruido emocional. Aquí es donde descubres algo revelador. Cuando tienes paz interna, la vida externa fluye de manera distinta, no porque todo se vuelva fácil, sino porque tú ya no te saboteas, ya no abandonas a mitad del camino, ya no te traicionas aceptando menos de lo que mereces, ya no te conformas con lo que te resta. Tu estándar sube, no desde la exigencia, sino desde el respeto propio. Otra parte importante de esta fase es la aceptación del tiempo. Empiezas a notar que no estás compitiendo con nadie, que no necesitas avanzar al ritmo que otros consideran adecuado, que tu proceso no tiene por qué parecerse al de nadie más. Y entender esto te libera de muchas presiones autoimpuestas. Te permite avanzar sin compararte, crear sin miedo al juicio y equivocarte sin vergüenza. También aparece una conciencia profunda. No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar la manera en que te relacionas con él. Lo que antes era una carga ahora se convierte en un recordatorio. Lo que antes era dolor ahora es sabiduría. Lo que antes te rompió ahora se transforma en experiencia. Y esa transformación interna marca un antes y un después en la forma en la que caminas hacia lo que quieres. Lo más valioso de esta etapa es que empiezas a reconocer tu propio valor sin necesitar confirmación externa. No porque te creas superior, sino porque por fin entendiste que tu valía no depende de cuántas veces fuiste aceptado, sino de cuántas veces elegiste no traicionarte a ti mismo. Y esa comprensión se convierte en un fundamento sólido sobre el cual puedes construir cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier meta. La fortaleza que estás desarrollando aquí no es ruidosa. No es la fortaleza de quien grita que ha cambiado, sino la de quien ya no necesita demostrarlo. Es una fortaleza que se nota en tu silencio, en tus decisiones, en tu presencia. Una fortaleza que se ve en cómo ya no te rompes por lo mismo, en cómo ya no permites que cualquiera tenga acceso a tu mundo interno, en cómo ya no buscas refugio en lo que antes te dañaba. Esta etapa es, sin duda, una de las más poderosas, porque marca el inicio de tu independencia emocional, de tu claridad interna y de tu madurez personal. Y aunque todavía falten pasos por recorrer, aquí ya puedes sentir que algo dentro de ti cambió para siempre. A medida que avanzas en este proceso de transformación, surge una de las preguntas más importantes y difíciles de enfrentar. ¿Qué pasa cuando tu visión ya no encaja con la narrativa colectiva? Esta es una etapa en la que comienzas a notar que tu forma de analizar las cosas, tu manera de interpretar la información y tus decisiones ya no coinciden con la corriente general. Y aunque esto puede generar dudas al inicio, más adelante descubrirás que cuestionar la euforia colectiva es una de las señales más claras de madurez mental. En muchos ámbitos financieros, sociales, incluso emocionales, existe un fenómeno repetido cuando algo se vuelve extremadamente popular, cuando las masas exaltan una idea con un entusiasmo casi irracional.
Se genera un ambiente en el que es difícil pensar con objetividad. La euforia tiene ese efecto, te hace sentir que si no estás donde todos están, te estás quedando atrás, que si no repites los mismos discursos, estás desinformado, que si no te sumas estás perdiendo la oportunidad de tu vida. Pero en esta parte del camino, tú ya no reaccionas únicamente por imitación. Algo dentro de ti aprendió a sospechar de los momentos en los que todo parece demasiado perfecto, demasiado prometedor, demasiado fácil. Esta nueva forma de pensar no surge del pesimismo, sino del análisis. Aparece porque empiezas a ver un patrón. Cada vez que una idea se sobrevalora, casi siempre se distorsiona. Cuando un concepto sea una tecnología, un estilo de vida, un movimiento social o un producto, es inflado más por emociones que por fundamentos. La percepción y la realidad empiezan a separarse lentamente. Esa brecha es peligrosa, porque mientras crece, más personas se dejan llevar por expectativas irreales, menos objetividad existe, y mayor es el riesgo de que todo se desmorone cuando la realidad vuelve a imponerse. En esta parte del proceso aprendes una lección crucial. Entusiasmo no siempre significa solidez, popularidad no siempre significa sustancia, crecimiento acelerado no siempre significa sostenibilidad. De hecho, algunas de las mayores crisis, decepciones y colapsos ocurren justo después de una etapa de euforia masiva. No porque el concepto en sí sea malo, sino porque la emoción colectiva crece más rápido que los resultados reales. También empiezas a notar otra cosa: cuando una gran cantidad de personas piensan igual, tienden a cometer los mismos errores. Cuando todos ven oportunidades ilimitadas, pocos ven los riesgos. Cuando todos hablan de ganancias y crecimiento, casi nadie habla de límites o saturación. Cuando todos repiten que esta vez es diferente, generalmente no lo es. Y tú, desde esta nueva perspectiva, ya no te sientes cómodo siguiendo la corriente sin cuestionar. Esta etapa también se caracteriza por el desarrollo de una habilidad que pocas personas dominan: la capacidad de observar desde afuera. No desde la soberbia, sino desde la distancia analítica. Empiezas a mirar cómo se comportan los grupos, cómo se mueven las tendencias y cómo fluctúan las expectativas colectivas. Esa perspectiva te permite identificar exageraciones, señales de alerta y patrones que la mayoría pasa por alto. Y aunque no te convierte en un adivino del futuro, sí te da una herramienta poderosa: discernimiento. Ahora puedes ver que el mundo, en todos sus ámbitos, está lleno de relatos intoxicados que prometen demasiado y explican muy poco. Discursos que inflan cifras, que muestran solo lo extraordinario, que ocultan los riesgos detrás de un velo de entusiasmo. Antes tal vez tú mismo caías en esas trampas, pero ahora analizas las cosas con mayor profundidad. Ahora te preguntas: ¿esto tiene sentido? ¿Hay evidencia real o solo emoción? ¿Lo que dicen coincide con los datos? ¿Estoy viendo la película completa o solo los fragmentos que me quieren mostrar? Lo fascinante es que esta perspectiva renovada no solo aplica a tendencias o fenómenos sociales, también la aplicas a tu vida personal. Empiezas a identificar ilusiones en relaciones, expectativas infladas en proyectos, promesas exageradas en oportunidades que suenan demasiado buenas para ser verdad. Te vuelves más selectivo porque has entendido que la emoción del momento no siempre es un indicador confiable de estabilidad futura. Aquí también surge una verdad incómoda: la claridad mental suele llevarte a tomar decisiones impopulares. Tal vez decidas salirte de algo cuando todos están entrando. Tal vez decidas hacer una pausa cuando todos están acelerando. Tal vez decidas analizar cuando todos se dejan llevar. Y aunque ese tipo de decisiones pueden hacerte sentir aislado por momentos, con el tiempo reconoces que seguir la razón por encima de la presión colectiva es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Sin embargo, esta etapa no es fácil emocionalmente. Cuestionar la euforia colectiva puede hacer que otros te llamen exagerado, negativo o desconectado. Pero aquí descubres otra lección poderosa: no es tu responsabilidad convencer a nadie. Cada quien tiene su propio proceso y sus propias consecuencias. Tú estás aprendiendo a pensar por ti mismo, y eso vale más que cualquier aprobación pasajera. Lo que te fortalece en esta fase es darte cuenta de que la objetividad, aunque a veces es solitaria, te protege. Te evita participar en dinámicas que terminan mal. Te ayuda a evitar decisiones impulsadas por la emoción del momento. Te permite mantener los pies en la tierra mientras todos parecen flotar con un optimismo desbordado.
No porque no creas en el progreso o en las oportunidades, sino porque no confundas expectativa con realidad. Este es un punto crucial en tu evolución. Aprender a diferenciar entre tendencias duraderas y modas pasajeras, entre crecimiento real y crecimiento inflado, entre avances sólidos y promesas exageradas. Quienes saben hacerlo no siempre son los más ruidosos, ni los más celebrados, pero sí suelen ser los que mejor se sostienen cuando las circunstancias cambian. Y lo más importante, esta etapa no te vuelve desconfiado, sino equilibrado. Te enseña a mantener entusiasmo con prudencia, esperanza con análisis, visión con coherencia. Te vuelve capaz de aprovechar oportunidades reales sin dejarte arrastrar por expectativas irreales. Te convierte en alguien que ve más allá de la superficie y que no se deja impresionar fácilmente por el brillo del momento. Aquí es donde se empieza a formar tu verdadera visión. Una visión que no depende de las masas, sino de tu criterio. Una visión que no se deja manipular, sino que observa, evalúa y elige. Una visión que no se traga historias infladas, sino que busca fundamentos. Y esa visión, aunque nace en silencio, se convierte en uno de tus mayores activos. Protege tu futuro, tus decisiones, tu estabilidad y tu crecimiento a largo plazo. A medida que avanzas más en este proceso de cambio interno, llegas a una etapa en la que empiezas a observar la estructura profunda de los ciclos. Ciclos sociales, ciclos emocionales, ciclos económicos, ciclos de percepción. Comienzas a darte cuenta de que todo lo que existe, desde las relaciones hasta los mercados, desde las oportunidades hasta las crisis, desde los estados de ánimo hasta las tendencias globales, funciona bajo ritmos que se repiten una y otra vez, aunque con diferentes matices. Esta comprensión te cambia por dentro, porque te enseña que nada es tan lineal como parece cuando lo miras desde afuera. En esta parte del camino, empiezas a reconocer que la mayoría de las personas vive atrapada en la superficie de los ciclos, reaccionando sin entender qué los impulsa. Observan el resultado, pero no el proceso. Ven el crecimiento, pero no el fundamento. Celebran la expansión, pero ignoran los límites. Temen la caída, pero no analizan las causas. Te das cuenta de que gran parte de la inestabilidad que se vive en el mundo, emocional, económica, social, surge precisamente porque la mayoría solo interpreta la etapa del ciclo en la que se encuentra, sin tener conciencia del ciclo completo. Este entendimiento te permite ver que muchos de los fenómenos que la gente interpreta como señales del futuro son, en realidad, consecuencias del pasado. Que muchas de las cosas que parecen nuevas son, en el fondo, variaciones de patrones que siempre han existido, y que la euforia y el miedo son reacciones repetitivas, casi automáticas, que se activan sin que la mayoría siquiera se dé cuenta. Lo fascinante es que al reconocer esto, comienzas a desarrollar una especie de calma interna ante los movimientos bruscos del mundo. Dejas de tomarte los picos como algo garantizado y las caídas como desastres inminentes. Empiezas a verlos por lo que son, fases de un proceso mucho más amplio. Esto no significa que no te afecten, sino que ya no te controlan, ya no te arrastran las emociones colectivas con la misma facilidad, porque entendiste que detrás de cada subida hay una razón, y detrás de cada bajada también. En este punto no solo observas los ciclos externos, sino también los internos. Te das cuenta de que tú mismo sigues patrones que antes no veías, momentos en los que te sientes invencible y momentos en los que te sientes agotado, etapas en las que todo parece avanzar fácilmente y otras en las que cada paso requiere más energía, periodos en los que te sientes hiperproductivo y otros en los que necesitas introspección. Antes quizá te culpabas por esas fluctuaciones. Ahora entiendes que forman parte natural de tu crecimiento. Y así como en los mercados los excesos se corrigen, en la vida personal también sucede. Cuando empujas demasiado, el cuerpo te pide descanso. Cuando te exiges más de la cuenta, la mente reclama equilibrio. Cuando ignoras tus emociones, terminan manifestándose de otras maneras. Este es un punto en el que aprendes a trabajar contigo y no contra ti. Aprendes a escuchar tus propias señales internas con la misma atención con la que analizas las señales externas. En este proceso también desarrollas una habilidad que pocas personas cultivan: detectar exageraciones antes de que se vuelvan insostenibles, ya sea en tu vida personal, en el comportamiento de alguien, en una relación, en un proyecto, en un mercado o en una tendencia.
Aprendes a identificar cuando algo crece demasiado rápido, cuando la narrativa supera a la realidad, cuando la emoción eclipsa los fundamentos. Es una especie de intuición informada, una mezcla entre experiencia, observación y sentido crítico. Lo curioso es que aunque esta habilidad te aporta claridad, también te coloca en una posición incómoda ante el mundo, porque cuando tú ves señales que otros prefieren ignorar, te conviertes en el incómodo que cuestiona lo que todos celebran, no por arrogancia, sino por coherencia con lo que has aprendido. Y aquí llega una de las pruebas más difíciles, sostener tu criterio cuando nadie más parece verlo. La mayoría de personas quiere certezas, promesas de que todo saldrá bien, discursos que tranquilicen. No quieren escuchar que algo está creciendo demasiado rápido, que algo podría estar sobrevalorado, que algo tiene riesgos ocultos. Les gusta el optimismo incondicional, incluso si es irracional. Pero tú, en esta etapa, ya no puedes aceptar la comodidad de las ilusiones. Has aprendido que la claridad, aunque a veces sea incómoda, protege más que cualquier fantasía. Aquí también entiendes algo profundo: no toda caída es un fracaso, a veces es simplemente el ajuste necesario para volver a un equilibrio más realista. Y esta idea cambia tu forma de actuar ante los obstáculos. Antes, cada retroceso te hacía pensar que algo estaba mal contigo, que tenías mala suerte o que estabas condenado a perder. Ahora, en cambio, interpretas los tropiezos de otra forma, como señales de que algo necesitaba ser reajustado, reestructurado o incluso reinventado. Es en esta etapa donde la paciencia se convierte en una de tus herramientas más poderosas. Dejas de ansiar resultados inmediatos, dejas de desesperarte cuando algo tarda más de lo esperado, y sobre todo, dejas de creer que el éxito, en cualquier área de la vida, es una línea recta ascendente. Entiendes que los avances requieren tiempo, que los fundamentos sólidos se construyen sin prisa y que las decisiones más importantes suelen madurar en silencio. Otra característica de esta parte es que tu foco cambia completamente. Ya no buscas únicamente aquello que brilla, buscas aquello que tiene sentido. Ya no te atraen las promesas ruidosas, te interesa la consistencia silenciosa. Ya no buscas cantidad, buscas calidad. Esta nueva forma de ver el mundo se refleja en tus relaciones, en tus metas, en tus proyectos, e incluso en la manera en que consumes información. Te vuelves más selectivo, no por elitismo, sino por claridad. A partir de aquí también entiendes algo esencial: no puedes construir nada valioso sobre expectativas infladas, ni una relación, ni un negocio, ni una meta personal. Lo valioso se construye sobre análisis, sobre realismo, sobre un entendimiento honesto de las posibilidades y los límites. Es esta mentalidad la que evita que te desilusiones por cosas que nunca fueron reales en primer lugar. Lo más increíble es que esta nueva visión no te hace menos soñador, te hace más estratégico. No mata tu ambición, la afina. No reduce tus metas, las hace más alcanzables. No te vuelve conformista, te vuelve inteligente. Y lo más importante, te prepara para aprovechar oportunidades reales cuando los demás estén cegados por la emoción o paralizados por el miedo. En esta etapa, tu crecimiento se vuelve consciente, tu intuición se vuelve más precisa y tu perspectiva se vuelve más completa. Empiezas a caminar con la seguridad silenciosa de quien ya no se deja arrastrar por la corriente, pero tampoco lucha contra ella sin sentido. Simplemente navegas con dirección, con criterio y con una comprensión profunda de los ciclos que dan forma al mundo y a ti mismo. Cuando los procesos comienzan a funcionar de manera sostenida, aparece una etapa que muchos subestiman: la consolidación. No es una fase de explosión ni de impulso inicial, sino un momento de construcción silenciosa, donde se evalúan los avances, se corrigen los desajustes y se establecen bases más firmes para todo lo que viene después. Aquí es donde la mayoría abandona, no porque les falte capacidad, sino porque confunden la ausencia de euforia con la ausencia de progreso. Y es precisamente aquí donde se define la diferencia entre un avance aislado y un camino sostenible. La consolidación implica revisar lo que se ha hecho, medirlo sin distorsiones y entender que crecer no es siempre sinónimo de acelerar, sino a veces de ralentizar para reforzar. En este punto, ya no se trata de perseguir la emoción del inicio ni de la motivación efervescente que acompañaba los primeros pasos. Ahora todo gira en torno al método, la disciplina y la consistencia.
Es un proceso más técnico, más analítico, pero también más real, porque ya está basado sobre datos y no solo sobre expectativas. Poco a poco comienzas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Identificas qué acciones generan impacto real, cuáles consumen energía sin aportar resultados y qué obstáculos se repiten debido a hábitos que aún no se han corregido. Este es el momento ideal para ajustar la estrategia, no desde el impulso emocional, sino desde la comprensión profunda de lo que ya se ha experimentado. Nada de esto es instantáneo, porque los cambios estructurales nunca lo son. Pero a diferencia de los comienzos, aquí cada ajuste tiene un efecto acumulativo. La mente también entra en una fase distinta. Se vuelve más observadora y menos impulsiva. Aprende a distinguir entre urgencias reales y ruido. Comienza a valorar esos avances pequeños que antes hubieran pasado desapercibidos, porque ahora entiende que la madurez no se mide por saltos espectaculares, sino por la continuidad de los pasos. A veces la consolidación se siente monótona, pero es justamente en esa aparente monotonía donde se construyen los cimientos que sostendrán todo lo que viene. Y no es raro que durante este periodo aparezcan dudas nuevas, no las mismas dudas del inicio, cuando todo era incertidumbre e inexperiencia, sino dudas más profundas. ¿Estoy avanzando lo suficientemente rápido? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Debería aspirar a más o mantener el ritmo actual? ¿Hasta dónde puedo llegar si sigo así? Estas preguntas no son señales de debilidad, sino de crecimiento, porque surgen cuando el proceso deja de ser improvisado y empieza a ser consciente. La consolidación requiere que te permitas mirar atrás sin quedarte atrapado en el pasado. Revisar no es retroceder, es entender. Reconocer los errores no es hundirse en la culpa, es iluminar las áreas donde aún falta trabajar. Esta etapa invita a observar, corregir y perfeccionar. Cada pequeño cambio, repetido de manera constante, se convierte en una ventaja acumulada. También es común sentir una especie de desconexión emocional durante este proceso. Al no haber grandes victorias visibles, podrías pensar que estás estancado. Pero a veces el progreso más importante es interno, invisible para quienes solo observan desde afuera, pero evidente para quien está viviendo el proceso desde adentro. La estabilidad que comienzas a construir aquí será la que te permitirá soportar los desafíos más grandes que vendrán después. Y eventualmente, llega un punto en el que lo que antes era esfuerzo consciente se convierte en habilidad establecida. Ya no tienes que obligarte a mantener hábitos. Los hábitos comienzan a sostenerte. Lo que antes te parecía complicado ahora fluye con naturalidad. Las decisiones que en el pasado te tensionaban ahora las resuelves con claridad. Esa es la verdadera señal de que la consolidación está funcionando, la transición desde la dependencia de la motivación hacia la autonomía del método. En esta fase también se empieza a desarrollar un tipo de fortaleza que no es vistosa, pero sí poderosa: la solidez. Te vuelves más resistente a la frustración, más tolerante al proceso, más paciente con tus propios tiempos. Ya no buscas vértigo, buscas dirección. Ya no necesitas validación, necesitas coherencia. Ya no temes detenerte un momento para evaluar, temes avanzar sin saber por qué. Finalmente, la consolidación te prepara para algo que muchos desean pero pocos logran: mantener el crecimiento sin destruirte en el proceso. Es la etapa donde se aprende a expandirse sin romperse, a corregir sin derrumbar, a avanzar sin perder el equilibrio. Y aunque pueda parecer un momento silencioso, es justamente ese silencio el que anuncia que algo más grande está por construirse. A medida que el proceso avanza y la consolidación comienza a sentarse, surge una nueva etapa que pocas personas identifican con claridad: la expansión consciente. No es un crecimiento impulsivo ni un avance descontrolado, sino una apertura progresiva que nace del entendimiento acumulado. Aquí ya no estás reaccionando al entorno, sino tomando decisiones desde una estructura interna más firme, lo que cambia por completo la manera en que te enfrentas a los desafíos y a las oportunidades. La expansión consciente aparece cuando ya no dependes de la motivación inicial ni del impulso emocional que te impulsó al comienzo. Ahora tus movimientos tienen intención, tus elecciones tienen justificación y tus acciones comienzan a alinearse con un propósito mucho más claro. No se trata de hacer más por hacer más, sino de hacer mejor, con un sentido claro de dirección. Esta es la etapa donde por fin puedes observar con distancia la diferencia entre un avance impulsivo y un progreso estratégico. Empiezas a notar que tus límites ya no son los mismos.
Lo que antes te detenía ya no tiene el mismo poder sobre ti. Tareas que antes parecían complejas ahora las abordas con una naturalidad distinta. Ya no necesitas convencerte constantemente de que eres capaz. Ahora solo actúas desde la certeza de lo que has demostrado a lo largo del proceso. Es un cambio sutil, pero profundamente significativo. Y aunque sigue siendo necesario mantener la disciplina, ya no se siente como una lucha constante, sino como una estructura que te sostiene. Pero la expansión consciente también trae consigo nuevos retos. Uno de los más frecuentes es aprender a manejar el aumento de responsabilidad que surge con el crecimiento. Cuando mejoras, el entorno lo nota. Cuando avanzas, las exigencias aumentan, tus estándares suben, tus expectativas cambian, y con eso aparece una sensación de presión que antes no existía. No es la presión del miedo, sino la presión de saber que ya no estás donde empezaste, que has dejado de ser la versión que dudaba de cada paso y te conviertes en alguien a quien otros observan o incluso toman como referencia. Esto puede generar cierto vértigo. A veces, sin darte cuenta, comienzas a poner sobre tus hombros cargas que no te corresponden o responsabilidades que aún no necesitas asumir. Por eso, en esta etapa, es esencial aprender a diferenciar entre crecer y saturarte, entre expandirte y desbordarte. La expansión consciente requiere equilibrio, avanzar sin perder claridad, mejorar sin perder identidad, asumir más sin dejar que el peso te desvíe del objetivo principal. También descubrirás que, a medida que creces, algunas cosas que antes encajaban ya no lo hacen. Relaciones, rutinas, formas de pensar e incluso metas que parecían estables empiezan a sentirse ajenas. Esto no significa que hayas fallado, sino que has evolucionado. La expansión exige actualizar el entorno interno y externo. A veces implica soltar, otras veces reorganizar, y en muchas ocasiones, simplemente comprender que ya no eres la persona que comenzó este proceso. La introspección vuelve a jugar un papel importante. Te invita a preguntarte, ¿qué me sirve ahora? ¿Qué necesito reformular? ¿Qué debo dejar atrás para seguir avanzando sin arrastrar lastres innecesarios? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero el hecho de hacerlas demuestra que estás construyendo un camino más consciente, no guiado solo por la velocidad, sino por la dirección. Con el tiempo, comienzas a experimentar uno de los beneficios más claros de esta etapa. La expansión no se siente caótica, sino coherente. Cada nueva oportunidad encaja con tu propósito. Cada reto fortalece tu estructura interna. Cada aprendizaje complementa lo que ya habías construido. Empiezas a ver que el crecimiento no es lineal, pero tampoco es aleatorio. Sigue un trazado interno que se vuelve más evidente mientras avanzas. En esta fase también nace algo fundamental, la confianza estructural. Ya no es esa confianza frágil que se basa en una victoria reciente ni en un momento de inspiración, es una confianza profunda construida sobre la evidencia de tu propio progreso. Ya no necesitas validación externa para sentir que puedes avanzar. Tus resultados hablan, tus decisiones se sostienen y tus acciones reflejan lo que has aprendido. Es en esta etapa donde realmente comienzas a operar desde una identidad más sólida. Por supuesto, la expansión consciente no significa ausencia de errores. Caerás, te equivocarás, y habrá momentos de confusión. Pero la diferencia ahora es que las caídas no se sienten como derrotas, sino como ajustes. Las equivocaciones no destruyen, sino que enseñan. Y la confusión no paraliza, sino que invita a reorientar el rumbo. Esa es la madurez que surge de haber atravesado las etapas anteriores con paciencia y compromiso. Finalmente, esta etapa marca el punto en el que empiezas a visualizar claramente hacia dónde te diriges. No solo avanzas, sino que construyes. No solo mejoras, sino que comprendes. No solo te expandes, sino que lo haces con un propósito. Y lo más importante, ya no temes al proceso, porque entiendes que cada parte, desde el inicio incierto hasta esta expansión más lúcida, ha sido necesaria para llegar a este punto. Después de atravesar la expansión consciente, llega un momento crucial que muy pocos reconocen a tiempo, la etapa de la estabilización estratégica. A diferencia de la consolidación inicial, que se centraba en ordenar lo que estabas construyendo, esta fase implica aprender a sostener el crecimiento sin que te consuma, sin que te desborde y sin que la presión provoque un retroceso. Es un punto delicado del proceso, porque suele aparecer cuando ya has avanzado lo suficiente como para sentirte seguro,
pero también cuando ese mismo avance comienza a exigir nuevas habilidades, nuevas decisiones y un nivel diferente de claridad interna. La estabilización estratégica no es un freno, aunque muchas personas la interpretan así. Más bien es un ajuste profundo del ritmo para permitir que el crecimiento se vuelva sostenible. Aquí ya no se trata únicamente de mejorar, sino de evitar que la velocidad del cambio termine erosionando tu estructura emocional o mental. Muchas veces, cuando alguien alcanza esta etapa, tiende a cometer el error de querer mantener el mismo ritmo acelerado que tuvo durante la expansión. Pero crecer sin espacio para respirar puede convertirse en una trampa. Al final terminas agotado, confundido o desconectado del propósito inicial que te hizo empezar. Por eso, la estabilización implica replantear la relación que tienes con tus avances. Empiezas a preguntarte no solo cómo crecer, sino también cómo sostener ese crecimiento sin sacrificar tu bienestar, tus valores o tu equilibrio personal. Y aunque estas preguntas pueden parecer simples, su impacto es profundo. Surgen cuestionamientos como, ¿puedo seguir avanzando así sin descuidar otras áreas importantes? ¿Esto que estoy construyendo realmente corresponde con lo que deseo a largo plazo? ¿Mi ritmo actual refleja mis capacidades reales o estoy forzándome más de lo necesario por miedo a retroceder? La etapa también obliga a revisar la calidad de tus decisiones. Cuando estabas comenzando, cualquier avance se sentía significativo. Durante la expansión, casi cualquier oportunidad parecía valiosa, pero en la estabilización estratégica, aprendes que no todas las oportunidades son convenientes, no todas las puertas deben abrirse y no todas las rutas que parecen rápidas conducen a un destino sólido. Empiezas a afinar tu criterio, a elegir con más precisión y a entender que decir no puede ser tan importante como decir sí. La estabilización también trae consigo una comprensión más profunda de tu capacidad real. Aquí descubres que incluso cuando te sientes fuerte, necesitas momentos para reorganizarte. Descubres que la disciplina no es una carrera eterna, sino un ritmo constante que permite recuperar energía y mantener claridad. Y descubres que avanzar sin pausa no es lo mismo que avanzar sin conciencia. De hecho, esta etapa te enseña que a veces la pausa también es parte del movimiento, porque te permite alinear lo que haces con lo que realmente importa. En esta fase también aparece algo que pocas personas mencionan: el peso emocional del progreso. Cuando mejoras, cuando creces, cuando empiezas a destacar, ese crecimiento no solo te beneficia, también te exige. Te pide que gestiones expectativas nuevas, que soportes demandas más altas y que aprendas a responder con madurez a presiones que antes no existían. Y aunque muchas personas desean crecer, no siempre están preparadas para enfrentar las consecuencias emocionales que ese crecimiento trae. La estabilización ayuda precisamente a eso, a procesar el impacto interno de tus propios avances. Un aspecto esencial de esta etapa es aprender a administrar la energía, no solo la física, sino la mental y la emocional. Empiezas a notar qué actividades te nutren y cuáles te desgastan, qué conversaciones te impulsan y cuáles te drenan, qué entornos favorecen tu claridad y cuáles la contaminan. Y con esa información, comienzas a hacer ajustes que antes no considerabas importantes. Cambias rutinas, replanteas prioridades, reorganizas horarios, eliminas compromisos que ya no encajan con tu dirección. Todo esto forma parte de la estabilización, un proceso continuo de calibración interna. Poco a poco, esta etapa te enseña algo fundamental. La estabilidad no es inmovilidad, es equilibrio en movimiento. No es quedarte quieto, es avanzar con intención, con ritmo, con conciencia. Es tener la capacidad de sostenerte incluso cuando el entorno cambia, incluso cuando surgen desafíos inesperados, incluso cuando las circunstancias parecen exigir más de lo que puedes dar. Y aunque al principio puede sentirse como un proceso lento, es justamente este ritmo el que te prepara para el siguiente salto. Durante la estabilización estratégica también se produce un fenómeno interesante. Comienzas a valorar el proceso más allá de los resultados. Empiezas a disfrutar la claridad que surge al entender por qué haces lo que haces. Te vuelves más selectivo, más consciente, más coherente. Ya no buscas validación externa, porque basta con mirar tu propio progreso para entender que estás avanzando en la dirección correcta. Esa calma interna, ese sentido de propósito, es una de las señales más claras de que la estabilización está funcionando. Al mismo tiempo, esta etapa te invita a reconectar con lo esencial, a recordar por qué empezaste,
¿Qué te motivó en un inicio? ¿Qué querías transformar y qué esperabas lograr en el futuro? A veces, cuando uno avanza demasiado rápido, pierde de vista el propósito original. La estabilización devuelve esa perspectiva. Te coloca nuevamente en el centro del camino. Te recuerda que tu proceso no se trata solo de avanzar, sino de construir algo que tenga sentido para ti. Finalmente, esta etapa sirve como puente hacia el siguiente nivel de evolución personal. Cuando la estabilización se completa, ya no te mueves por impulso ni por presión, sino por convicción. Ya no buscas solo crecer, sino crecer bien. Ya no quieres solo avanzar, sino avanzar con propósito, con claridad y con una estructura interna lo suficientemente fuerte como para soportar lo que está por venir. Porque el siguiente paso del proceso, cuando llegue, no dependerá de la fuerza del impulso, sino de la solidez del equilibrio que has construido aquí. Con esta etapa final culmina todo el recorrido que hemos venido construyendo. Has visto cómo cada fase, desde la comprensión inicial hasta la estabilización profunda, revela una parte distinta del crecimiento personal y financiero, y cómo detrás de cada avance hay un proceso interno que requiere claridad, intención y disciplina. Lo importante ahora es que no te quedes simplemente con la información, sino que la lleves a la práctica, que la conviertas en parte de tu manera de pensar y de actuar. Cada paso que des desde aquí será más sólido, más consciente y mejor orientado. Y si este contenido te ayudó, si te aportó claridad o te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, entonces has cumplido con el propósito más importante, avanzar un poco más hacia una versión más fuerte y estratégica de ti mismo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir recibiendo contenido que te aporte valor real, te invite a reflexionar y te ayude a tomar mejores decisiones, suscríbete al canal y dale like al video. Tu apoyo hace posible que sigamos creando materiales así y además te asegura que no te perderás lo que viene. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta entonces, sigue avanzando con intención.